Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy lo vamos a hacer un poco más descontracturado. Hoy no vamos a hablar de ninguna microhistoria, en realidad de algunas dudas que se fueron presentando, algo que me fueron comentando, que llama mucho la atención, uno de los iconos con los que presento las microhistorias, sobre todo las que son de deslizar, eh, porque bueno, hay un McDonald's y una pared. La pared inmensa que ustedes ven ahí en realidad tiene kilómetros y kilómetros de construcción, no solo histórica, sino también material. Material incluso ambiguamente hablando, en dos sentidos. Por un lado el material con el que uno construye y por el otro el material del dinero, de la importancia económica, de la representación cultural de lo que esa pared implica. Ya algunos se habrán dado cuenta que estamos hablando del muro de Berlín. Entonces en el dibujito que ustedes ven, de un lado hay una pared, en realidad es un muro, ese es el muro de Berlín. Como contraste cultural, como contrapartida de la cultura, aparece al lado, bien pegadito, una estación o un local de comercio de McDonald's. Entonces lo que quería marcar justamente era la duda, la pregunta, la curiosidad, de decir, ¿por qué hay una pared y un McDonald's? ¿Por qué, a quien se haya dado cuenta, en alguna colgué el cartelito que decía muro de Berlín, por qué este tipo pone el muro de Berlín y del otro lado el McDonald's? Bueno, como ustedes saben, el muro de Berlín, y para quienes no lo cuento, el muro de Berlín representó durante muchísimos años, después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó su construcción, el muro de Berlín representó un símbolo cultural de la división del mundo, la bipolaridad del mundo, la bipolaridad de dos sistemas también, ¿no? Que era por un lado el comunismo y por otro el capitalismo. Pero representó también el arte, porque el arte también se dividió, la cultura se dividió. Más allá de las fronteras de los países o de la delimitación que por algún lado Estados Unidos y por el otro Rusia pudieran llegar a tener, más sus países satélites, es decir, quién se aliaba a los Estados Unidos, quién se aliaba al comunismo ruso. Es interesante, por ahí es más para profundizar, acá lo vamos a comentar muy muy breve y generalmente. Muchos países se ubicaban bajo el ala de Rusia, de la Rusia comunista, por una necesidad no tanto económica, porque en realidad Rusia no podía, de hecho quedó demostrado en los 60s y 70s, Rusia no podía abastecer económicamente a muchos países, sin embargo Estados Unidos sí, a través de ser el acreedor de muchos países, pero sí Rusia les podía brindar capacitaciones para la guerrilla, capacitaciones para las revoluciones, les podía brindar un poco de poder militar. Bueno, eso quedó demostrado con la situación cubana. Algún día hablaremos de los misiles rusos en Cuba apuntándole a los Estados Unidos, el gran conflicto político mundial que eso generó. Entonces, hablando y volviendo a este matiz, el muro de Berlín representó esa idea de división del mundo y de la cultura y de la política y etcétera, ¿no? Las sociedades del mundo, de hecho, si ustedes ven Rocky 4, está basada en esa Guerra Fría, en la Guerra Fría que comenzó, como decía antes, al final de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera finalizó en 1989, aunque hoy hay algún tinte ahí de volver a matizar ese conflicto. En ese momento la caída del muro de Berlín en 1989 denota también la posibilidad de que este símbolo de la cultura se dejara de magnificar. Entonces, en presencia de todo esto, hablamos de la otra parte de la cultura, el McDonald's. El McDonald's en realidad generó en el mundo esto de las comidas rápidas, una culturización de lo que tiene que ver con lo chatarra, ¿no? Con lo inmediato. Cada vez se hace más en el tiempo la necesidad de consumir todo más rápido, una comida o una serie. Entonces empezamos a manifestar problemas de salud o problemas de atención. De un lado y del otro, lo que nosotros vamos notando es que a partir de los 50, cuando inició McDonald's y como se fue instalando en el mundo con esta propagación inmediata de todos sus servicios, las estructuras del McDonald's son siempre las mismas. Y volviendo al símbolo del muro de Berlín y la representación de lo que fue entre la Rusia comunista y el Estados Unidos capitalista, nosotros tenemos que decir que la manifestación del McDonald's
en realidad cuando una persona se quiere juntar en algún lado que le sea común, en algún lado del mundo que le sea común, uno que viaja a Italia y dice yo me quiero juntar en algún lugar que me recuerde a la Argentina y me junto con mis amigos en ese lugar, lo pongo como punto de encuentro para que otros argentinos vengan, McDonald's. Porque es todo igual en el mundo, toda su estructura es igual. ¿Dónde está McDonald's? McDonald's llegó a Rusia también. Y estábamos hablando hace un rato de esa disputa entre Rusia comunista, Estados Unidos capitalista. Y hoy tenemos que hablar de esta cuestión de McDonald's y de los problemas de salud que también vienen por ese lado, ¿no? Y lo que uno consume inmediatamente no siempre es lo que uno puede consumir saludablemente. Entonces el contraste cultural queda marcado por un lado el muro, por un lado el McDonald's. Hoy McDonald's se propagó de tal manera que sin dudas es innegable la apropiación cultural de la inmediatez a manos de esta empresa altamente contaminante, también hay que decirlo, porque es una de las empresas más contaminantes del mundo. Entonces, la figura de este dibujito que yo planteo para iniciar algunas microhistorias, justamente es una ironía, es una crítica al sistema capitalista mundial, es una crítica al sistema mundial en donde más allá de las disputas, en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de tomar relevancia es de nuestro propio cuidado como ciudadanos del mundo y el propio cuidado también de la tierra. Bueno, muchas gracias.